Temas de la Biblia. Estamos a punto de entrar a las 12 del día. Quiero decirte que hoy es un día muy especial. Todos los domingos son especiales, pero hoy tiene un toquecito, es muy importante. Hay mucha gente que toma muy en cuenta esta situación, es la situación cronológica, para reivindicarse, para ubicarse, para tratar de agradecer, hacer promesas, tener propósitos, objetivos, metas que cumplir. ¿Por qué? Porque termina un año próximo a terminar e inicia otro, y se supone que es un ciclo cronológicamente hablando. Para nosotros los cristianos, pues siempre debemos de estar con esa actitud, con esos aspectos de estar adorando a Dios, alabándole, bendiciéndole, glorificándole. Para nosotros siempre debe ser así, independientemente si se va a acabar el año, si va a iniciar, si termina un mes, si es quincena, etcétera, etcétera. Siempre le tenemos que alabar. Está establecido en la palabra de Dios, lo indica. El hermano, al hacer la introducción, hacía por allí que esa es la voluntad de Dios, que le demos gracias siempre, en todo momento. En todo momento. Ahorita vamos a tratar de explicar la importancia que tiene el ser agradecido, y más en este caso para Dios, más para Dios. El título del mensaje: la gratitud y las promesas del cristiano o en el cristiano. Con esto no quiero decir que el mensaje no va dirigido a aquellas personas que no son cristianas, no, de ninguna manera, sino es una exhortación para que pues estas personas que están todavía en el mundo tengan esta oportunidad y vean lo hermoso que es agradecer al Señor y tener esas promesas. No apartarnos en lo absoluto de ello, sino todo lo contrario. El Señor no hace excepción de personas y bueno, pues el mensaje es para todos. En este caso, bueno, lo hemos direccionado un poquito con los cristianos porque pues conociendo de la palabra, conociendo del Señor, tratamos de hacer las cosas en favor de esa salvación, de esa oportunidad que hemos tenido y que la estamos abrazando para poder continuar. Los cantos que se entonaron, que se ejecutaron, fueron unos cantos hermosos, porque plantea una situación de adoración, una situación de agradecimiento al Señor. Ahorita vamos también a tratar de explicar cómo se le agradece al Señor y por qué es tan importante la alabanza. ¿Cuál es el mensaje, el objetivo de este mensaje? Que tú sepas dar
las gracias, sepas ser agradecido con el Señor. Decía el hermano ahorita en su ministración, en la introducción, tienes salud, tienes una familia, tienes una casa, tienes un alimento. Y con solo hecho eso, tú tienes que ser agradecido, porque Dios te da la oportunidad de que sigas en esta vida, que sigas caminando y que sigas caminando bien. Dios quiere que toda persona vaya al arrepentimiento y se salve. Toda persona, nadie se pierda. El objetivo de Dios es que tú y yo nos salvemos. Pero tenemos que merecer, tenemos que pasar ese camino que Dios ha trazado para poder llegar. Jesús, para redimirnos, pasó por un camino muy pesado. Y bueno, quiero decirte que Él no tenía culpa, Él no tenía pecado, lo hizo por amor, por amor. Y el solo hecho de pensar en esto, este acto de amor tan grande, es motivo de que nosotros estemos sumamente agradecidos, sumamente agradecidos. El mensaje es la gratitud y las promesas del cristiano o en el cristiano. Te ruego que inclines tu rostro, vamos a ponernos en las manos del Señor, haciendo una pequeña oración. Padre, hoy tú has direccionado en este sentido tiempos de mucho pecado, Señor, de mucha distracción. Pero, Señor, tú has placido traer a estas personas, a los hermanos, a las hermanas, Señor, y estamos aquí alabándote, exponiendo tu palabra. Señor, dispón los corazones, háblales el día de hoy, dales esa esperanza, esa fortaleza que se necesita ante el mundo, Señor, ante los ataques del enemigo. Yo te ruego, Padre, que hoy tu palabra llegue a esos corazones, le redargullas en su corazón si hay alguna situación de pecado, de incertidumbre, de duda, lo que estorbe, Señor, para que haya esa comunicación y ese caminar en tus caminos, Señor. Que hoy esta palabra, Padre, afecte a cada una de las personas, inclusive a mí, Señor, que la estoy exponiendo, para ir a ti, Señor. Quita todo el estorbo, Padre, para que hoy se entienda que esa gratitud debe de ser siempre hacia ti, con ese gran corazón, con ese gran amor, con esa disposición, con ese gran sacrificio, sacrificar lo que sea por alabarte, por bendecirte, Señor. Hoy queremos agradarte, hoy queremos estar en esa armonía contigo, Señor. Dispón cada uno de los corazones, Señor, y que tu palabra llegue a lo más profundo de cada uno de nosotros. En nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Se acerca el fin de año y vienen muchas situaciones a contemplar. Las reuniones familiares, la cuestión de que la mayoría de la gente recibe aguinaldo, hay dinero. Viene un bombardeo muy fuerte por la cuestión de la mercadotecnia que hay que comprar, hay que vender. Si ustedes se fijan en estos días, si han tenido la oportunidad de salir, es caótico el centro. Y no nada más el centro, sino gran parte
de la mancha urbana donde está concentrada la ciudad. Es difícil transitar, caminar. ¿Por qué? Porque hay mucha aglomeración. Como está estipulado, la gente en estos tiempos va a comprar, va a vender. Se va a dar en casamiento. Bueno, hoy no se dan tanto ya en casamiento. Los jóvenes, y bueno, no tan jóvenes, gente adulta, han tomado la decisión de unirse, la mayoría de ellos en unión libre, en fornicación, y teniendo una situación pues sumamente adversa a lo que dice Dios, a lo que establece. Si Dios ha establecido el matrimonio es porque es bueno para el hombre. ¿Cuántos niños no tienen un hogar? Está desintegrada su familia por esta circunstancia. Hay personas que dicen que se cuidan, pues no es al 100%. Y sobre todo que están infringiendo, están pecando con esa fornicación. Y en estos tiempos es cuando más se da. Decía el hermano en una exposición anterior que este es la etapa, el tiempo donde se dan más, las personas se dan más a la cuestión del libertinaje, al pecado. ¿Por qué? Porque hay dinero, porque en la mayoría de los hogares se toma, se consume alcohol. Y esto lleva a que la persona desvaríe, se le quite el miedo, se desinhibe y hace cosas que en sus 5 sentidos no lo hace. Si quiere hacer un mal a una persona, pues inclusive se drogan y actúan de una forma bestial. Son tiempos sumamente complicados. Nosotros lo podemos ver tal vez en los amigos, en los compañeros de trabajo, en nuestra propia familia, con nuestros hijos, inclusive con la pareja. Son momentos muy complicados. Y Dios lo estableció y dijo la maldad se iba a multiplicar. Se iba a multiplicar. A esto se le llama una progresión. Y hay 2 tipos de progresión, una aritmética y una geométrica. Y como aquí el Señor nos dice la maldad se iba a multiplicar, significa que es una progresión geométrica, se multiplica. Para que tengan idea de esto, si tenemos un aumento del 2 nada más, del 2 por poner el ejemplo, si yo multiplico 1 por 2 me da 2 y el 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8, por 2 me da 16, por 2 me da 32, por 2 me da 64 y así, agréguenle cada día y el tiempo que tiene o que tenemos a través de un año, multiplicando por 2, el grado de maldad que hay. Por eso vemos tanta gente con amargura, con odio, lejos de agradecer a Dios, se enojan, lo maldicen, no creen en Él. ¿Por qué? Porque no creen, porque hacen las cosas como ellos quieren sin tomar en cuenta a Dios. Y cuando les salen malas cosas o no tienen los resultados que ellos quieren, se enojan y reniegan con Dios. ¿En qué cabeza cabe esto? Más adelante vamos a ver la grandeza de Dios.
David, el rey David, lo describe de una forma impresionante, impresionante. Tú y yo sabemos que es nuestro Creador, tú y yo sabemos que Él nos da todo y nos provee. Pero en las palabras de un hombre que caminó con Dios, fue rey, Dios le dio el poder para que derribara a Goliat. Dios le daba la fortaleza para pelear con leones. Un ejemplo. Y David escribe de una forma muy adecuada al Todopoderoso, a Jehová Dios. Te decía, en estos días, pues se termina el año y mucha gente empieza a hacer propósitos, tiene promesas, agradece. Y agradece tal vez por una familia, por un trabajo, por una salud, por los alimentos, por una casa, por los medios de transporte que tiene. Agradece por su salud. ¿Cuánta gente ahorita está en el hospital? ¿Cuánta gente ahorita está trabajando? Hay negociaciones que explotan y no hay vacaciones, les dan simplemente 1 o 2 días. Hay gente enferma, hay gente que tiene que transportarse y créanme, es una aglomeración muy pesada en los aeropuertos, en la central camionera, por las carreteras, los retenes, en fin. Está complicado. Y muchas personas les agradecen a Dios. El hermano decía ahorita, ¿cuál es la forma correcta de agradecer a Dios? El título es la gratitud. ¿Qué es gratitud? ¿Qué entiendes por gratitud? Una persona que hace gratitud o que es agradecida, ¿cómo lo expresa? ¿Cómo lo podemos entender? La gratitud viene de la palabra latina gratus, que significa placentero, agradecido, y su raíz proviene de gratia, que significa gracia o favor, y hacía referencia a la honra o alabanza que se debía a otro. Un gran pensador, un hombre de la historia, Cicerón, decía de la gratitud: la gratitud no es la virtud más importante, pero es la madre de las virtudes. Querida persona, cuando tú eres agradecido, formas un vínculo, formas una relación. El que recibas un beneficio, el que recibas un bien, una ayuda, un socorro, te hayan ayudado en un problema, te hayan asistido, es corresponder a eso, a esa acción. Y cuando tú das las gracias, estás siendo agradecido y formas un vínculo. Hay personas que dicen, no me debes nada, no hay problema. Pero en el fondo queda agradecida de que le hayan agradecido
ese favor, esa situación. Recordando un poquito cuando Jesús sanó a los leprosos, eran 10, y les dijo, vayan con el sacerdote. Y nada más uno regresó y le agradeció. ¿Qué le dijo Jesús? No eran 10 y nomás tú regresaste. ¿Cuál fue la posición de Jesús? Admiró, le gustó. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que tengamos una relación siempre y que seamos agradecidos, que siempre le demos gracia. ¿Saben cómo era antes el agradecer a Dios y tener esa relación? Era sacrificar animales y era perdón de pecados. Llevar una tortolita, llevar un cordero, llevar un becerro, llevar un toro, etcétera. ¿Y ahora cómo es? ¿Y ahora cómo es? Vamos a ir a la palabra con la cita bíblica en Hebreos 12:28. En Hebreos capítulo 12, versículo 28. El autor nos señala lo siguiente: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Voy a hacer más alusión a la cuestión de gratitud que a las promesas. Te decía ahorita que la gratitud es dar gracias, es mostrar ese beneficio que obtuve, es corresponder. Estuvo Jesús en una situación muy complicada, murió por nosotros. Es muy fácil tal vez decirlo, pero realmente si lo viéramos ahorita físicamente aquí, yo les aseguro que gran parte de aquí caeríamos de rodillas, clamando y diciendo, Señor, ¿por qué lo hiciste? Yo tenía que estar ahí. Pero como hace mucho tiempo y va de generación en generación, se va olvidando y se va quitando esa viveza, ese momento tan sublime, esa acción tan fuerte. Y por eso le tenemos que agradecer al Señor. ¿Cómo se define realmente la gratitud? Es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Es una emoción que se traduce en el precio por lo recibido y el deseo de retribuir. Aquí hay algo importante. ¿Cuándo ser agradecido y cuándo estar agradeciendo? La palabra lo menciona que hay que agradecer todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cuando
nosotros agradecemos constantemente, empieza a haber una transformación, hay un vínculo más fuerte, hay una relación más fuerte hacia el Señor, hacia Jehová Dios. Por eso es importante reconocer ese gran sacrificio. Siempre, reflexionando un poquito, es tiempo de reuniones familiares. Yo te pregunto, ¿hay realmente allí un agradecimiento al Dios vivo, a Jesucristo? En gran parte de esas reuniones se toma y se pierde el objetivo. Gracias a Dios que nosotros tenemos, por la misericordia de Dios, esa disciplina, esa conducta, esa dirección, y hemos dejado todo eso atrás. Ahorita es un gozo reunirnos con los hermanos y tener una convivencia sana, de alegría, de paz, de amor, de intercambio de ideas del Señor. Nosotros cuando nos reunimos aquí, comentamos muchas cosas importantes, alguna duda, alguna situación, algún hecho que nos pasó, que tenemos, y en el consenso nos fortificamos, engrandecemos, nos da alegría y es un gozo inmenso el estar juntos. Las hermanas de la misma forma. Tú puedes también venir y entrar, pero tienes que aceptar, tienes que hacer lo que Dios manda y pertenecer a. ¿Qué beneficios trae la práctica, en este caso de la gratitud o de los valores que ahorita están en crisis, ahorita están con problemas? Los jóvenes no quieren sujetarse, no quieren autoridad, no quieren ser respetuosos. Es difícil que una persona ahorita te diga con permiso, disculpa. ¿Le molesta, señor? ¿Le molesta, señora? ¿Señorita, le molesta? ¿Lo puedo quitar? ¿Me puedo quitar? No. Es complicado. Hablaba yo con una persona del mundo y me impresionó la respuesta que me dio. Me impresionó mucho. Hablábamos de la rebeldía de los hijos. Es una persona que tiene hijos. Y yo le decía, es complicado. Hay mucha irreverencia. Hay mucha agresión por parte de las personas, de los jóvenes. Y este señor rapidísimo me contestó, dice, la culpa la tenemos nosotros, porque les hemos dejado que hagan lo que quieran nuestros hijos. Estuvimos platicando de otras cosas, pero yo le dije, tiene usted mucha razón. Hoy en muchos hogares le dejan la decisión a los hijos, a un bebé, a una niña, a un niño de 4, 5, 8, 10 años, 12 años, y manipulan a los padres de una forma impresionante. No se practican ya los valores. Todo lo contrario, si se practican los valores, conducen o nos llevan a lo siguiente: una salud mental, más felicidad, menos estrés, mejor ánimo
y mejor autoestima o autoestima más alto. Salud física. Mejora el sueño, mejora el sistema inmune. Mejora las relaciones sociales con vínculos más sólidos entre la familia. Allá afuera, quién sabe cómo le hagan. Una vez pertenecimos nosotros y vemos, por desgracia, que no hay ese temor de Dios. No se toma en cuenta a Dios. Eso quiere decir, no se toma en cuenta a Dios. La atención se distrae en regalos, en comidas, en viajes, no sé, en muchas cosas, menos en las cosas de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Un reino inconmovible. Inconmovible significa que no puede ser movido, alterado, perturbado o conmovido por sentimientos o circunstancias. Es un reino que ni Satanás lo ha podido mover. Querida persona, si tú atiendes el llamado, vas a entender y a ser partícipe de este reino inconmovible. Pero si tú no decides atender el llamado o tomar una decisión en pro de todos modos este reino va a continuar, porque las cosas de Dios continúan, las cosas de Dios van a seguir contigo, conmigo o sin nosotros, o con nosotros. Preguntaba hace mucho a una persona, le decía yo, ¿tú crees que el mal va a poder más que el bien? Sí, mira todo lo que está pasando. Yo te pregunto ahorita, ¿tú crees eso? ¿Que la maldad puede más que el bien? No. Reyes de la época de cuando el pueblo de Dios fue trasladado por diferentes lugares, reyes que se creían con toda autoridad, con toda ley, Dios los sometió. Ahí está Faraón. Reyes que no quisieron dejar pasar al pueblo de Dios por los lugares que iban, después lo derrotó. Para Dios no hay nada imposible. ¿Y quiénes somos nosotros para ponernos en contra de Él? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú, querida persona? La palabra nos indica por ahí en uno de los libros que somos vanidad. Somos vanidad. Todo lo que hagamos. Pero a Dios le ha placido que le alabemos y que tengamos gratitud. A Dios le ha placido, es su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Lo que Él desea, lo que Él quiere. Él quiere que tú y yo le alabemos. Los cristianos debemos andar como hijos de luz, imitadores de Dios como hijos amados, y andar en el amor, en paz, en armonía.
En Efesios capítulo 5, versículo 19 y 20, Pablo está hablando a los efesios e indica cómo debe ser el cristiano, cómo debemos de ser esos hijos de luz. Siempre, en todo momento que tengamos la oportunidad, hay que hacerlo. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En vuestros corazones. Con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Esa es la conducta que debemos de tener. Yo te pregunto, ¿tú le cantas al Señor? ¿Tú le alabas? ¿Tú le oras? ¿Tú utilizas esos medios de gracia? ¿O nada más le pides, o nada más cuando tienes el problema y no lo puedes resolver, te acercas a Él? Ten gratitud en todo momento, agradécele en todo momento. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si te has fijado que cuando oramos aquí se dice algo, se pronuncia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque así está establecido, así lo quiere el Señor. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿cuándo es cuando le das gracias a Dios? Hablábamos ahorita de los beneficios de que has recibido un bien, pero ¿qué tal si tienes un problema? Te pasó algo y todavía no lo resuelves. ¿Cuál es tu actitud, tu posición? ¿De darle gracias por ello? ¿O de petición y decirle, ayúdame Señor? No puedo. Mete tu mano aquí. O de decirle, gracias Señor, porque esto, si tú lo permites, es bueno para mí. Dame fuerzas para continuar, para seguir. Pero es así. ¿Has tenido la humildad y la sencillez de reconocer tu condición ante Dios? ¿Sabes de estos pasajes? ¿Has leído la palabra? ¿La has escudriñado? ¿La has meditado? Pablo exhorta a los hermanos de Tesalonicenses a que participen o que practiquen el amor y tengan paz entre ellos, gozo, orando y dando gracias a todo, porque esa es la voluntad de Dios. En primera de Tesalonicenses 5:18 nos muestra que para Dios eso es su voluntad. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si tú te fijas, aquí siempre es en relación con Cristo. Porque Cristo vino y nos redimió, Cristo vino y murió por nosotros. Cristo lo dice, nadie va al Padre si no es a través de mí.
Y aquí Pablo lo está indicando, lo está diciendo. Para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que le agrada a Dios. Tal vez tú me digas, es que yo sí le agradezco a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Diario? ¿Mañana y noche? ¿Mediodía? ¿Nada más en la noche? ¿Nada más en la mañana? Dad gracias en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahorita te decía, ¿cómo honras a Dios? ¿Cómo se honra a Dios del universo? ¿Cuál es la forma correcta de alabar a Dios? Te decía que antes se sacrificaban animales. Hoy en día ya no se sacrifican animales. El Cordero de Dios fue inmolado. Y Él murió una vez por nuestros pecados. Y en respuesta a ese beneficio que Dios hizo a través de su Hijo, nosotros tenemos que sacrificar alabanza. Te decía yo ahorita, ¿alabas al Señor? ¿Le haces cantos? Por eso la importancia de tener el ministerio de la alabanza. Preparar nuestros corazones, alabarle a Dios y decirle, aquí estoy, tú eres mi Señor, gloria a ti, bendito seas. El Salmo en el capítulo 50, versículo 23, nos indica cómo alabar. Al Dios Todopoderoso. Dice lo siguiente: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Aquí hay algo muy importante. El objetivo de Dios es que tú y yo nos salvemos. A eso vino Jesús, y Él aquí en el Salmo, el salmista, que fue Asaf, y este fue un levita músico principal, y era líder de alabanza durante el reinado del rey David. Hace este salmo y indica: el que sacrifica alabanza me honra, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué significa sacrifica alabanza? Da alabanza. Da alabanza. Si tú estás haciendo algo y no es importante o tan importante, sacrifícalo y da alabanza. Estudios han mostrado que los tiempos muertos del ser humano rebasan las 12 horas. Hoy en día hay un aparatito, un celular,
que absorbe gente especializada, tiene en sus plataformas el TikTok, el Facebook, el Twitter, diferentes plataformas. Y ponen cosas buenas y cosas malas. Y llega la publicidad, llega el mensaje, llega el sketch, llega aquella obra, llega, inclusive hay novelas, películas, etcétera, deportes. Y todos esos son medios de distracción que te quitan el tiempo. Está comprobado que el celular, lejos de permitir el descanso, estresa más, no deja descansar. Está bien, si tú tienes algo que hacer en el teléfono, revísalo, pero que no te quite la atención. Porque si no, se vuelve un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que tiene más importancia que Dios o que te absorbe para las cosas de Dios y no te deja que tú las realices, las lleves a cabo. Se vuelve un ídolo. Y un ídolo puede ser el deporte, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, el dinero, las cosas materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que te quita la atención hacia Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y no tendrás dioses ajenos. Dios nos lleva de tal forma que seamos libres y no nos ate el pecado. Esta distracción nos lleva muy fuerte y nos conduce al pecado. El cristiano siempre tiene que alabar a Dios confesando su nombre. En Hebreos 13:15, capítulo 13, versículo 15, muestra lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Siempre que estemos alabando, siempre que estemos nosotros en esa comunicación, en esa relación, siempre tenemos que decir en su nombre, que confiese nuestra palabra, ese señorío del Señor y nuestra condición ante Él. Te decía ahorita, cuando las cosas no salen como la gente quiere, se amarga. Porque no toma en cuenta a Dios, porque no le alaba, porque Dios no es su prioridad. La prioridad es otra cosa. La palabra de Dios hoy se manifiesta que no hay Dios en mucha gente, pero el rey David, cuando anunció a todo Israel que su sucesor era Salomón, David hace una descripción de la majestuosidad de Dios.
Y quiero decirte que en estos casos hay gente que no se da cuenta de esto. Sabe que hay Dios, sabe que murió Jesús por sus pecados, pero no han leído la Biblia, no vienen y el mensaje no les interesa, no lo entienden. Por ahí la palabra de Dios indica que para el mundo las cosas de Dios es locura. Y no lo creen, dicen, no. En esta parte, David describe la majestuosidad de Dios. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 29, versículos 11 y 12. Fíjense cómo David habla de Dios. Esta parte de aquí es cuando Salomón es presentado ante los israelitas para indicar que va a ser el sucesor del rey David. Y dentro de esta presentación, David señala la grandeza de Jehová. En el versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Es un reino muy grande y dice, y tú eres excelso. ¿Qué significa excelso? Es muy grande, es muy elevado. Dios es muy grande, Dios es muy elevado. El versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Qué conocimiento de David? A mí me impresiona mucho la claridad con que Dios conduce a David y le muestra su gloria, le muestra su poder, le muestra su grandeza, le muestra su amor. Recordando que David honró en su momento a Dios, a Jehová, cuando venció a Goliat. Fue un rey muy querido. De ahí salió Salomón, el rey más sabio de la tierra, el hombre más sabio de la tierra, por una promesa que Dios tenía con David. Vamos a entrar a lo que vienen siendo las promesas, los propósitos que se hacen. Y el rey de Judá, Sedequías, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos muestra
cómo Dios conoce nuestros pensamientos, cómo Dios nos conoce y con su grande amor nos da lo que esperamos. Pero cuando somos sus hijos, hacemos su voluntad. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin que esperáis. Un cristiano verdadero, una persona que está caminando completamente en la voluntad de Dios, haciendo lo que a Él le agrada, Dios lo va a premiar. Dios le va a dar lo que espera. ¿Qué es lo que tú y yo esperamos de Dios? Esperamos salvación, esperamos vida eterna. Y Él aquí lo dice, se los voy a dar. Más adelante hay una promesa y un mandamiento que Dios le hace a un hombre. Y hoy también te lo puede decir a ti. En el libro de Josué, en capítulo 1, verso 9, Dios le revela a Josué que sea valiente, que se esfuerce, porque Moisés ya no podía, ya era un hombre de edad. Y el que lo iba a reemplazar o el que lo iba a suceder era Josué. Y Josué era un joven que tenía miedo, tenía temor, sabía de los problemas que había con el pueblo de Israel y hasta cierto punto no quería. Pero Dios le anima y le dice lo siguiente: mira que te mando que te esfuerces, un mandamiento, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué propósitos has hecho tú hoy? ¿O qué propósitos vas a hacer en este año que termina para el siguiente año? ¿Vas a hacer propósitos, vas a hacer promesas materiales, dejar de comer un poco para bajar de peso, hacer ejercicio, mejor trabajo, comprar una casa, dejar el celular, ponerle atención a tus hijos, ser cristiano, buscar tu salvación, perseverar en el cristianismo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu promesa? Dios tiene muchas promesas. Yo te pregunto, lo que le dijo Jehová Dios a Josué, ¿se lo cumplió o no? Josué siguió y llevó al pueblo a la tierra prometida. Y cuando tenía problemas, ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Promesas que se fundamentan o que están en relación con Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20.
Porque todas las promesas de Dios son en el sí. ¿Quién es el sí? Es en Jesús. Y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, para su honra, la relación de Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo soy la vida, yo soy el camino, dice Jesús. Hay una promesa de Dios de valor infinito en 2 de Pedro 1:4. Yo te recomiendo que leas el capítulo 1 de 2 de Pedro, del versículo 3 al 15. No lo puse porque es muy extenso, pero trae esos principios de la naturaleza divina que Dios quiere mostrar. Y Pedro lo indicaba y lo dice en 1:4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Estos tiempos, pues eran los tiempos de cuando Jesús fue aprehendido, murió, la resurrección, y estamos hablando de un tiempo no muy lejos del sacrificio de Jesús. Pero yo te pregunto, esto no dista de ahora, son las mismas circunstancias. Hay mucha maldad, mucha corrupción en el mundo. Se nos dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. En 1 de Juan 2:25 está una de las promesas más bonitas, más grandes que Dios nos hace partícipes. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pases por lo que pases, sufras lo que sufras, la recompensa es la vida eterna. Pero si tú haces lo que Dios te pide, si tú haces su voluntad, si tú le alabas, si tú le agradeces, si tú caminas, si tú enderezas tu camino, la vida eterna. Y para concluir, vamos a 2 de Corintios, el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados,
Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mucha gente no cree en la santidad y se le hace difícil. Pero una vez que tú conoces al Señor y ves las maravillas de Él, su gran amor, no es complicado. Déjate llevar, dispón tu corazón, que tu voluntad sea las promesas de Dios. Puedes tener muchas promesas, muchos propósitos, puedes tener muchas cosas tú. Pero esto es la esencia. Cuando tú y yo nos llamen, que pidan nuestra alma, todo eso se va a acabar. Todo se va a acabar. Pero esto va a perdurar. Esto va a perdurar. La santidad en el temor de Dios. Quiere decir esa santidad considerando a Dios. Tómalo en cuenta. Es maravilloso entender a Dios. Es maravilloso seguirlo. Yo te pido que reflexiones un poquito en esto. O no un poquito, bastante. Vas con la familia y si tienes familia inconversa te van a bombardear y te van a meter ideas, te van a decir muchas cosas. Y tal vez si no estás tú fuerte en las cosas de Dios, si no tienes el carácter, la personalidad, no tienes la convicción de seguir fielmente a Jesús, tal vez te van a doblegar. Te van a callar. Y yo te digo, no lo hagas. Que tú seas luz, que tú seas esa persona que muestre la gloria de Dios. Que no fue en vano que Jesús haya muerto por nosotros. Cierra tus ojos, vamos a concluir el estudio, agradeciendo, ya que este es el tema, por esta oportunidad, por estar aquí. Gracias. Padre Celestial, hoy tal vez no fue una exposición con mucha teología, pero fue tu dirección, tu voluntad, Señor. Padre, habla a cada persona. Dale esa esperanza, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Que se paren por la verdad, que te honren, que te agradezcan, que te alaben. Hoy es un día maravilloso, Señor, porque estamos aquí. Mañana, quién sabe. Ser agradecido, Señor, en todo momento y alabarte, tener sacrificio de alabanza, porque sí te ha placido. Jesús murió una sola vez y ahora el sacrificio que tú deseas es de labios para honrarte, para pronunciar tu nombre, para alabarte, ensalzarte y glorificarte, Señor. Hoy tú has hablado, Señor, y Padre, que las personas que aquí están salgan con ese temor, con ese fortalecimiento de parte de ti, Señor, que das a través del Espíritu Santo.
Lleva a tus hijos a la casa con bien, de regreso como salieron, a toda esta gente que le diste la oportunidad de venir. Y sígueles tratando en sus corazones, aclárales sus dudas, aclara todo lo que impide, todo aquello que estorba para que tomen una decisión. Muchas gracias, Padre, en nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Eso ha sido el mensaje del día de hoy. Esperamos que Dios te haya comunicado algo. Vienen esos propósitos, vienen esas metas. La palabra de Dios es un poquito dura en el sentido de que señala que si se hacen promesas hay que cumplirlas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 y 5, habla de esto. Y en Lucas 12:20 habla de las personas que atesoran dinero, atesoran bienes. Y hace mención de que si vas a morir, ¿a quién se le va a quedar todo ese dinero? Todos esos bienes. Ocúpate de tu alma, ocúpate de arreglar las cosas. Eso ha sido todo. Espero no haber ofendido a nadie. Espero verte el próximo domingo y que Dios te bendiga, que disfrutes estos días de descanso alabando realmente al Señor y dándole gracias por todo. Que Dios te bendiga y nos miramos el siguiente domingo. Hasta luego. Temas de la Biblia.